Bien, les saludo a todos. Recording in progress. Un gran abrazo, bendiciones. Qué grato estar nuevamente a través de nuestras transmisiones de Facebook, nuestras transmisiones de YouTube. En esta, la lección número 8 que vamos a ver en esta jornada, que es la escuela del nuevo pacto. Gracias a todos los que nos siguen a través de esta modalidad de YouTube. Y hoy ya vamos a ver una clase tremendamente edificante que tiene que ver con la experiencia de la regeneración. La vida de Dios el proceso de la vida de Dios comienza con la regeneración. Una introducción que vamos a hacer. La regeneración en griego es la palabra palingenesia. Palingenesia. Esta palabra viene del griego, que significa palín, de nuevo, y génesis significa nacer. Palín significa de nuevo y génesis significa nacer. Lo que conocemos hoy como nacer de nuevo. Cuando el Señor conversaba con Nicodemo, lo que el Señor le dice: tú necesitas la regeneración, tú necesitas nacer de nuevo. Es un milagro que se da en la vida de quien acepta al Señor. Usted y yo somos un milagro del Señor. El hecho de declarar y decir que Cristo vive y mora en cada uno de nosotros, eso ya es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque al momento de aceptar a Cristo, es decir, que se produzca el efecto milagroso de la regeneración, automáticamente somos aceptos delante del Padre y nos hace partícipe de dos cosas. Número uno, es la vida de Dios, y número dos, es la naturaleza de Dios. Esto se logra por la fe, cuando dice la palabra del Señor que nacemos del agua y nacemos del Espíritu. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es un suceso y no un proceso. Esto es algo instantáneo, esto no requiere tiempo. Hay cosas que requieren tiempo, pero el nuevo nacimiento es algo instantáneo. Vale decir, la persona que hoy día se convierta a Cristo, automáticamente, como algo sobrenatural de Dios, pasa a tener su vida y pasa a tener su naturaleza. Eso es suceso. Lo que es el proceso es que a partir de ese hecho sobrenatural, el suceso que hemos llamado, luego comience desde lo más profundo del ser humano, que es el espíritu, a producir y provocar un efecto de transformación en todo lo que es la vida almática, la renovación de la mente en cada uno de nosotros. El suceso es instantáneo, el proceso puede durar toda la vida. En Juan 3, versículo 3 al 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted sabe la historia. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo nuevamente? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Algunos puntos. Número 1, necesitamos ser regenerados por dos razones básicas. El aspecto
menos elevado porque Dios recrea nuestro espíritu humano. Porque nuestra vida humana ha sido corrompida, es maligna, y por esa razón, al estar en delitos y pecados, ni usted ni yo teníamos acceso a Dios. Estábamos condenados. Por cuanto uno pecó, todos pecaron, y por la muerte que entró en uno, luego la muerte pasó a todos los hombres. Esa era la condición en la cual cada uno de nosotros se encontraba. Y por eso, el aspecto menos elevado es que nuestro espíritu comienza a ser recreado. Jeremías 17:9 señala: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta vida no puede cambiarse de maligna a buena. Estamos hablando de la vida humana. No es un cambio de la vida humana, no es una reforma en nuestra vida adámica, es un cambio en naturaleza. Vale decir, nuestra vida queda crucificada en la cruz y la vida que comienza a gobernar nuestra vida es la vida Zoe, es la vida nueva, es la vida de Dios dentro de nuestra vida. Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope por su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Está hablando de la naturaleza, se lo digo de otra forma, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que si usted tiene un cerdo, por más que usted lo limpie, por más que usted lo bañe, y lo quiera domesticar en casa, y lo bañe todos los días, le cepille los dientes, créame que en la primera oportunidad que el cerdo sienta esa libertad de salir de casa y lanzarse al barro, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cerdo es esa, es decir, está siendo algo habitual, algo normal, sin ningún esfuerzo. Él se irá al lodo y al barro. Es importante decir lo siguiente: en Cristo accedemos a una muerte en la cruz, ¿no? Una muerte sustitutiva, que nosotros no podíamos morir. Y en Cristo accedemos a una vida que no podemos vivir. Estamos hablando de nueva naturaleza. Estamos hablando de una nueva vida. Estamos hablando de acceder a algo por la fe. Nicodemo, esto es por la fe, de nacer de nuevo. Por la fe yo accedo a esa vida elevada, o a esa muerte que es imposible que yo pueda acceder, pero alguien murió por mí, Cristo. Y automáticamente accedo a una muerte que yo no puedo acceder, pero que alguien murió por mí, y es Cristo. Importante eso, tremendo, es poderoso para procesarlo, para madurarlo. Obtenemos la vida de Dios en nosotros, ¿de qué forma? Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida, ya no está hablando de tu vida ni de mi vida, está hablando de su vida dentro de cada uno de nosotros. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ser engendrados por Dios. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por una naturaleza divina. Tenemos los genes de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Lea por favor allí, Juan 1:13. Los cuales no son engendrados. Esta nueva criatura no responde a patrones humanos, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque fuimos engendrados por Dios. Esto, amados, quienes nos están viendo, quienes nos están oyendo y quienes presencialmente se encuentran en esta jornada, esto es para que, es como que el Señor nos descerebra, nos saca todas
neuronas humanas y que las celestiales comiencen a ser procesadas. Comprender esto nos puede llevar toda una vida. No somos engendrados, no es lo que nosotros hacemos por Dios, es lo que Él hace a través de cada uno de nosotros. Dios no quiere tu esfuerzo, no quiere mi energía, porque todo eso quedó crucificado en la cruz. Todo el reino y todo el evangelio no se trata de nosotros, se trata de lo que Él hace a través de cada uno de nosotros. El envase es de barro, pero el tesoro nuestro está dentro de cada uno de nosotros. Juan 20:31 nos enseña cómo podemos ser regenerados. El Espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre por medio del oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo es mi vida por dentro y es mi vivir por fuera. Él se va formando dentro de mí y lo voy expresando a través, lo expresamos a través de nuestros cuerpos. ¿Cuáles son los resultados de la regeneración? En la regeneración, acuérdense lo que significa regeneración, el nuevo nacimiento. Se nos da una vida y se nos da una naturaleza. La regeneración hace de los hombres, número uno, hijo de Dios. Ahí en Juan 1, 12, 13 dice que nacemos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Número uno, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. La vida de Dios en nosotros es la autoridad para que seamos hechos hijos de Dios. Luego hace que seamos una nueva creación. La vieja creación no contiene los elementos de Dios. La nueva creación sí los contiene. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Por lo tanto, si dice que todas son hechas nuevas, es porque no hay nada de la vieja creación que pueda migrar a la nueva creación y nos pueda servir. Por eso que nos despojamos todos los días del viejo hombre. No hay nada, absolutamente nada en la vieja creación, por muy buena que sea, por muy meritoria que sea, y usted póngale todas las notas, pero la enseñanza dice que en Cristo somos nuevas criaturas y que todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, nos une a Dios en una sola identidad. El Espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre y forman un solo espíritu, lo que nos enseña en 1 Corintios 6:15, que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Es una amalgama. Esto es glorioso, ¿eh? Somos uno con Dios. Uno quisiera tener el mayor nivel de oratoria, una pedagogía distinta, seguramente más avanzada, tener o sostener el mayor nivel de revelación para poder extraer, profundizar qué significa el estar unidos con Dios. Esto es tan glorioso porque nos saca de todos los marcos religiosos, legalistas, del conocimiento tan vago y básico de lo que es una iglesia. Imagínense lo que dice la palabra del Señor. El que se une al Señor, un espíritu es
con Él. Aquí no habla de estar junto a Él. Aquí habla de que somos uno con Él. Tremendo. Tercero, la regeneración nos da 7 cosas muy valiosas, muy importantes. Número 1, la regeneración nos da la vida Zoe de Dios. Y esto para algunos también puede ser un repaso de las clases anteriores que hemos hablado de muchísimo y parece que siempre es poco. Nunca alcanzamos a los niveles elevados de lo que significa la vida Zoe, la vida de Dios, la vida elevada, la vida eterna. La vida Zoe de Dios es Dios mismo y significa todo lo que Dios posee. Quiero usar un ejemplo acá. Para que comprendamos qué significa esto. Es como que yo le pida a alguno de ustedes y les paso un vaso de agua, pero un vaso vacío, de que usted vaya al lugar más cercano de donde se encuentra el mar. No importa cuántos kilómetros o millas deba recorrer. Algunos se va a demorar 15 minutos, media hora, 1 hora, pero bien, le invito a que me ayude en este ejercicio. Vaya, por favor, y vaya al mar. Vaya allí al océano y llene el vaso de agua y lo trae de regreso, y tenemos en medio nuestro seguramente algún hermano o hermana, alguien que ha estudiado biología, química, y le pedimos que haga un pequeño análisis al agua, solo preguntar lo siguiente: si aquel agua que la fuimos a buscar al mar tiene las partículas del mar, y evidentemente aquella persona va a decir que sí, que aunque el agua está en un vaso y es un mínimo comparado a la magnitud de lo que es el océano, sí, en ese vaso de agua se concentran todas las partículas, las mismas partículas que usted tomaría allá a la orilla del mar, del océano Pacífico. Solo que lo que se encuentra en el vaso no es el océano Pacífico, pero tiene las mismas partículas del agua que se encuentran en el océano Pacífico. Para que comprenda y entienda que nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Dios, entre muchas cosas, hay 3 cosas fundamentales que nosotros comprendemos y entendemos que tiene. Número 1, Dios tiene divinidad. Número 2, Dios tiene vida. Y número 3, tiene naturaleza. Todo el comportamiento de Dios es natural a partir de la vida y se expresa a través de su naturaleza. Él ama porque su naturaleza es amar, porque Dios es amor. Usted y yo hemos sido engendrados por Dios. Tenemos la vida de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, amamos porque Dios ama, perdonamos porque Dios perdona, hacemos las cosas que Dios hace y las hacemos en su nombre. Vida y naturaleza, solo que tú ni yo somos Dios, pero tenemos la vida, somos portadores de su vida y somos portadores de su naturaleza. Bendito sea el Señor. Todas las capacidades y funciones de Dios proceden de su propia vida de manera innata, que es Dios. Dios no tiene que hacer un esfuerzo para amar, ya lo dije, porque Él es amor. Todas sus actividades y expresiones se originan de su propia vida. Dios es lo que es por causa de la vida que posee. Su ser se basa en su vida. Todo lo que Él es proviene de su vida. Lo dije. Amar, su santidad, y es verdad. Dios no puede negarse a sí mismo, porque Él es veraz, Él es verdad. Él no puede ser infiel, porque su naturaleza es fidelidad. Qué tremendo. Qué tremendo. Y eso que Él tiene, nosotros somos portadores de esa vida y esa naturaleza. La vida que Dios tiene es lo que hace que sea el Dios que es.
Cuando usted y yo experimentamos la regeneración, es decir, nacemos de nuevo, recibimos su plenitud. Colosenses 2, versículo 9 nos enseña y nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado. Usted debería estar leyendo este texto juntamente conmigo, porque este texto es glorioso. Es glorioso. Ya dije, nos dio su plenitud. Colosenses. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice después? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Dónde mora Dios? En nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu estamos completos en él. Segunda de Pedro, lo voy a leer nuevamente, 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pregunto, ¿dice que se nos dará? ¿Está condicionando a que haga tal o cual cosa? No, no. Nos fueron dadas. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que nos fue dado? Su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debido a que la vida Zoe de Dios, la vida eterna de Dios, la vida superior, la vida increada, provoca lo que Él es y hace, cuando viene a nosotros, puede hacer que seamos lo que Dios es y hagamos lo que Él hace. Todo lo puedo en, es lo que estamos leyendo. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Puede hacer que seamos y vivamos como Dios en cuanto a sus atributos morales. Dios tiene atributos morales y Dios tiene atributos naturales. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Poderoso. Él hace en cada uno de nosotros porque Él mora en cada uno de nosotros. Todo el motor que usted y yo tenemos, lo tenemos en nuestro espíritu, donde Dios habita en cada uno de nosotros, y desde allí Él comienza a generar todo lo que es agradable delante de Él. La regeneración nos da la ley de la vida Zoe, la ley de vida. Toda clase de vida tiene una ley innata o una función natural. Ejemplo, la vida de un perro. Porque el perro tiene una vida de perro, hace que el perro ladre de manera innata. No hay seminario
de 3 días para que los perros aprendan a ladrar. Seminario Metrenco, para que vayan los perros en 3 clases van a aprender a ladrar. O en 3 clases van a aprender cómo jugar con un hueso. No, es innato. ¿Por qué innato en un perro? Porque es natural en un perro. Porque tiene la vida de perro y tiene la naturaleza de perro. Cuando la vida de Dios viene a nosotros, también viene una ley de vida. Que la vida lleva consigo una ley. Y la ley lleva consigo una naturaleza. Por eso que la vida de Dios tiene una capacidad divina. ¿Me explico bien? Ejemplos. El perro ladra porque es perro, porque tiene una vida de perro y tiene una naturaleza que le lleva naturalmente a ladrar. Hay muchas cosas que en cada uno de nosotros, en Dios, deberían ser naturales. Pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque cohabitamos entre la vida de Dios y las obras de las carnes. Y a veces si no alimentamos la vida de Dios, la obra de la carne nos va a llevar por el lado equivocado. Nosotros amamos porque Él ama, no porque yo tenga que tener una capacidad para amar. Nosotros perdonamos porque Él nos perdonó primero. Y como Él nos perdonó primero, si yo activo la vida del Espíritu, Él hará en mí todo lo que es agradable delante de Él, entonces naturalmente yo voy a perdonar. Y porque hay gente que está tan amarrada y tan atada al pasado que no puede perdonar. He allí el tema, que por supuesto lo vamos a profundizar más adelante. Las leyes del Antiguo Testamento son las leyes escritas por Dios, pero estaban escritas en piedra, estaban fuera del hombre. Todo lo que Dios hacía en relación con el hombre, todo era externo en el Antiguo Testamento. Aún Jesús de Nazaret, estando aquí en la tierra, Él era un hombre, así sea el Mesías, pero todo su mensaje era externo, aunque fue lo más cercano que el hombre sostuvo con Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, pero seguía siendo externo. En cambio, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Cristo es nuestra propia vida y todo lo que Él ha escrito en nuestro interior. Por eso tenemos la ley de vida, que es la vida del Espíritu, que nos rige dentro nuestro. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Romanos 8:2 y 3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Segunda de Corintios 3:2, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Las leyes contenidas en cualquier clase de vida provocan conocimiento espontáneo de cómo vivir y comportarse. Las leyes naturales que usted conoce.
hasta las leyes que tenemos en casa. Los padres a sus hijos establecen reglamentos dentro del hogar. No vas a salir si no puedes salir si no pides permiso. No te vas a acostar si primeramente no cenas, por ejemplo. No vas a ningún lado si no desayunas. Estoy poniendo algunos ejemplos que las familias tienen y sostienen en casa, o las leyes a las cuales usted y yo estamos expuestos todos los días, las leyes de tránsito, las leyes que gobiernan nuestros países, son leyes externas que marcan un rumbo, un protocolo de comportamiento. Pero hay leyes que son naturales. Ya lo dije, lo del perro. Aquí hay otro ejemplo, la gallina, por ejemplo. ¿Quién le enseña a una gallina a poner un huevo, incubarlo 21 días y después que en ese huevo venga un pollito? No necesita ninguna ley externa que le indique cómo conducirse, cómo hacerlo. No hay un protocolo, no hay un manual para la gallina que la gallina tenga que estudiarlo. No hay curso, no hay seminario. ¿Me sigue la idea? Estoy marcando la diferencia entre una ley externa, así se manejaba Dios con el hombre. Así comprendía y entendía el hombre a Dios, a través de leyes externas. Solo que hoy día, a través del nuevo nacimiento, Dios nos dio esa vida y esa ley que antes representaba la ley de Moisés. Allí estaba Dios, porque la ley era santa, la ley fue escrita por Dios. La ley no estaba hecha para que el hombre la cumpla, sino para que exponer al hombre sus pecados, sus faltas. Pero ahora su ley está en cada uno de nosotros, nos rige en nuestro interior a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y eso en los hijos que han nacido de nuevo debería ser algo absolutamente natural. Pregunto, ¿qué tan natural es el funcionamiento en nuestra vida diaria como hijos del Señor? ¿O aún necesitamos que nos rija una ley? Y las leyes externas siempre irán acompañadas de culpa y de condenación. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esta es otra enseñanza, es otro punto, hago un paréntesis. Usted no tiene que ir a buscar la unción a ningún lado. Voy a tal lugar, hay una campaña, o voy a un congreso, o voy a un evento, y alguien te dice que va a derramar unción. ¿Cuántos quieren venir por la unción? Usted ya tiene la unción. Ignorancia no anula consecuencia. Usted ya tiene la unción, recibiste la unción y permanece en vosotros. Y no tiene necesidad de que nadie os enseñe. Cuando dice no tiene necesidad, en realidad parece que se hace más necesario que alguien nos tenga que enseñar, cuando la ignorancia es la que nos gobierna. ¿Me explico bien? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Si permaneces en el Señor, nadie tendrá que enseñarte nada. Cada enseñanza externa que nos perfecciona, ¿por qué nos habla? ¿Por qué nos habla de que la enseñanza externa nos perfecciona? Porque nos desalineamos. Y cuando nos desalineamos, evidentemente, difícilmente nos agrada o nos gusta, gusto digo, en nuestra alma,
Siempre el espíritu se enriquece, pero el alma es la que se enoja cuando alguien nos tiene que decir 2 o 3 veces las cosas que naturalmente nosotros deberíamos hacer. Esta ley innata, natural de vida, nos otorga dos capacidades. Recuerde, todo esto viene de Dios. Número 1, un conocimiento divino. Es decir, saber de qué manera Dios quiere que actuemos. Conocimiento divino. Segundo, el poder divino, es decir, la capacidad total para lograrlo, es la habilidad. No solamente el saber, sino el cómo aplicar ese saber. Son dos cosas completamente distintas. Podemos tener todo el conocimiento y no saber qué hacer, no saber cómo aplicarlo. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, nos hace partícipe de este proceso, de su padecimiento, y llegamos a ser semejantes a él en su muerte. Pero, ¿de qué forma llegamos a aquello? A fin de conocer. Cuando tenemos el conocimiento elevado de Dios en nuestro espíritu, luego tenemos luz de lo que significa el poder de su resurrección y tenemos luz de la participación que usted y yo tenemos a diario, en sus padecimientos, y llegamos a ser semejantes a Él en su muerte. Lo tercero que nos otorga la regeneración, nos da un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Os daré, no estamos hablando del órgano. Pastor, ¿qué significa que me van a hacer un trasplante de corazón? Espiritualmente sí, es una metáfora. Espiritualmente sí hay un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Yo tuve la bendición de participar y ser partícipe de un equipo de personas, de profesionales. En esos años yo estaba como electricista y me tocaba participar de todo lo que significa cuando a una persona le cambian las válvulas al corazón 9, 10, 12 horas. Es un proceso largo, larguísimo. Bueno, la etapa del cambio de la regeneración, ya dije, eso es un suceso. Eso es rápido, instantáneo. Dios te da un corazón, te da su espíritu, te da su vida, te da su naturaleza. Pero tal cual la operación, a veces los procesos en ver los frutos, los cambios, pueden llevarnos toda una vida. Aquí Ezequiel dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La palabra corazón en griego es cardia. Es el órgano que contiene nuestras inclinaciones y afectos con respecto a cosas como las inclinaciones, ya le dije, o los placeres. El corazón está inclinado a tal o cual gusto, en las emociones, en los sentimientos, etc. ¿Qué es un corazón nuevo? Es un corazón
que cambia de piedra a carne. Significa que Dios lo ablanda, pero también lo orienta. Es un corazón orientado, inclinado hacia Dios. Es un corazón que ahora goza de las cosas del Espíritu. Es un corazón que le produce gozo. A eso se refiere. Que antes yo tenía una inclinación hacia tales cosas. Cambia todo. Los olores, los gustos, los vicios. Hay cosas que antes te agradaban y que ahora no te agradan. Tu inclinación era hacia los juegos, hacia los placeres, y de un momento a otro en el proceso notas que la vida del Espíritu nos inclina hacia otras cosas. La música, los amigos, conexiones. Dios es así. Dios es bueno. Eso es lo que produce el cambio en la regeneración. Básicamente estamos hablando de nacer de nuevo. Nos quedan pocos minutos. La regeneración nos da un nuevo espíritu. Un espíritu nuevo. Lo dice Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo, y añade, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya lo dije, el espíritu es el órgano que nos conecta con Dios. Después de la caída, el espíritu del hombre llegó a estar muerto. Por eso que estábamos muertos en delito y pecado. Pero en Cristo, al nacer de nuevo, el espíritu es recreado y Dios nos vuelve a soplar espíritu de vida. Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y de esta forma, llegando a ser un espíritu vivo, un espíritu nuevo. Y es importante destacar que el problema del corazón viejo, vale decir, la dureza, lo digo de nuevo, es importante destacar que el problema del corazón viejo es dureza, pero el problema del espíritu viejo es muerte. El corazón estaba endurecido, pero el espíritu estaba muerto. El corazón es ablandado y el espíritu es recreado o vivificado. La función del corazón nuevo, lo dije, es desear a Dios. Aleluya. Lo dice el Salmo 42, lo explicaba en el Antiguo Testamento, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El bramido del ciervo es el bramido que mi espíritu clama, con silbidos indecibles, gemidos indecibles. Ese clamor a Dios. Disfrutamos a Dios. Es emocionante saber que tenemos un corazón nuevo para amar a Dios y un espíritu nuevo para tener comunión con Dios. ¿Qué significa amar y disfrutar? Hay una diferencia. Tú puedes amar a alguien y no disfrutarlo. Puedes amar a una mujer, puedes amar a tu esposa, decir que la amas, pero nunca disfrutarla. Nosotros amamos a Dios, pero estamos también en una dimensión un poquito más alta, más elevada. No solamente declaramos que le amamos, sino lo disfrutamos. Usted dirá, pero pastor, sí, hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero en su vivir diario, recuérdese la enseñanza, Cristo vive dentro de mí, pero también es mi vivir. Lo vivo, pero también es mi vivir. Lo amo, pero también lo disfruto en el
día a día. La regeneración nos da el Espíritu Santo. Ezequiel 37:17 lo menciona. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Dios pone su espíritu en nuestro espíritu recreado porque en nuestro estado original no teníamos el Espíritu Santo. Lo mencionamos. El espíritu estaba muerto. Por eso que el espíritu es vivificado y se fusiona con el Espíritu de Dios, que es lo que nosotros conocemos como el espíritu vivificante. Y esa amalgama, esa mezcla, es lo que conocemos como la expresión de Cristo a través nuestro. Cristo en vosotros es la esperanza. Cuando Cristo sea formado en cada uno de nosotros, luego nosotros le vamos a expresar. Rápidamente voy a nombrar las 7 funciones principales del Espíritu Santo dentro de nosotros. Número 1, el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Dios pone su Espíritu Santo en nosotros a fin de que podamos conocerle y conocer, tener esa experiencia, el conocimiento de saber qué es lo que Él ha realizado a favor nuestro. Allí en Romanos 8:9, para que ustedes lo lean, Romanos 8:9. Esta es la bendición del nuevo pacto. Juan 14 nos menciona: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu. Ya Jesús lo decía: cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él estará. Es una función, una labor, una tarea que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál? De estar con nosotros todos los días. Todos los días. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Número 2, el Espíritu Santo es el Consolador, que en griego el Parakletos es igual a un abogado que desde dentro de nosotros nos cuida, llevando toda la responsabilidad. Significa que cuando Cristo regresa al Padre, cuando Cristo regresó al Padre, nos dio el Espíritu Santo para que fuese otro consolador, para que esté al lado nuestro. Es decir, el Espíritu Santo nos da el conocimiento también de toda la legalidad que usted y yo como hijo, herederos, tenemos delante del Padre. Tercero, el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Yo rogaré al Padre. La misma cita: y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. ¿Qué significa el Espíritu de realidad? El aletheia, en griego, que es la verdad, que es la realidad, que no nos quedamos con una imagen, no nos quedamos con una fotografía, no nos quedamos con una sombra, sino que podemos disfrutar, consolidar la realidad de Cristo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hace que todas las riquezas de Cristo sean una realidad en cada uno de nosotros y las que Él ha preparado para nosotros, que han sido impartidas. Hablamos de riqueza. ¿Cuántas riquezas han sido impartidas y que no las conocemos y que no las sabemos? Por eso el Espíritu Santo es el aletheia, es la realidad. Salimos del concepto y se vuelve experiencia en cada uno de nosotros. Número 4 es el Espíritu de vida. La Escritura le llama al Espíritu Santo que mora en nosotros Espíritu de vida. Romanos 8, 2 al 9. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos el Espíritu de vida. Por eso nosotros no alimentamos la carne. Un hijo maduro, un heredero de Cristo, o con Cristo delante del Padre, alimenta la vida y el Espíritu. Y allí tenemos todo el conocimiento superior que requerimos y necesitamos para sostenernos en el Señor en el día a día. No damos lugar a las obras de la carne. Número 5, el Espíritu Santo es el sello. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello. El sello es garantía. Cuando un sello se imprime sobre algo, en un sobre, en una escritura, en una hoja ante notaría, significa posesión, significa valor. Nos sella conforme a su imagen para llegar a ser como Él. El Espíritu está dentro nuestro como un sello. Fuimos sellados. Un valor. Es tremendo, tremendo. Número 6. Se nota la gente que tiene el sello. Algunos, como decía alguien, hay gente que anda viendo el 666 en todos lados, pero lo importante es que vean el 777 en nuestra frente, en nuestros brazos, donde sea, que en alguna área de nuestras vidas por lo menos haya un distintivo que se diga, ese hombre o esa mujer tiene el sello del Señor. Número 6, las arras de vuestra fe. Aquí está la garantía. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Dice Efesios 1:14 que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto es un término legal, término legal, jurídico, posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 1:22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Arras o las aras significa una prenda o garantía de que todo lo de Él es nuestro y que lo podemos disfrutar. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros como las aras, que si está el Espíritu Santo, es las aras, es la garantía de que Dios, el Padre y el Hijo moran en cada uno de nosotros. Él es nuestra garantía. Él es nuestra garantía. Si está el Espíritu de Dios, está el Padre y está el Hijo. Bendito sea su nombre. Y vamos terminando. Número 7, el Espíritu Santo también en la unción. Primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción denota el mover del Espíritu Santo de Dios en nosotros cuando Jesús se presenta. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo recibimos a Él, Él nos enseña y nosotros obedecemos. Recuerde, la regeneración nos imparte a Cristo. Cristo vive en cada uno de nosotros. Él es la vida dentro de cada uno de nosotros. Nosotros crecemos en la vida de Cristo para finalmente llegar a ser como Él. Vamos a dejarlo hasta acá. Hay algunas citas bíblicas para que ustedes la completen. Si a usted no le ha llegado esta lección, háganos saber, escriba al correo y evidentemente les haremos llegar esta lección. Me despido a través de la modalidad de YouTube, de Facebook. Un gran abrazo, bendiciones. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias, paz y favor de Dios a cada uno de vosotros. Bendecidos.